Buenas tardes. Buenas tardes. Eh, Muchas gracias por estar aquí en esta sesión especial del Seminario de Estudios sobre Narrativa Caballeresca de la Facultad de Filosofía y Letras y de la Universidad Nacional Autónoma de México, y que además es en esta ocasión la mesa número 3 del Coloquio Internacional El Caballero del Febo y su ciclo El desarrollo de la prosa de ficción hispánica, que es un proyecto, una actividad que se lleva a cabo en el marco del proyecto PAPIT número IN 400822. Eh, Bien, pues muchas gracias. Y en esta ocasión tengo el gusto de moderar esta última mesa, que además tengo a tres personas muy queridas y que me da mucho gusto poderles presentar: María Gutiérrez Padilla, Rocío G. Sumillera y Daniel Gutiérrez Trápaga, para, pues bueno, que lean sus ponencias y pues comenzamos. La primera participación es de Rocío G. Sumillera. Ella es profesora titular de literatura en lengua inglesa en el Departamento de Filologías Inglesa y Alemana de la Universidad de Granada. Sus intereses investigadores giran en torno a cuestiones de poética, retórica y traducción en la Edad Moderna. Entre sus publicaciones se encuentran el monográfico Invention, The Language of English Renaissance Poetics, Leyenda en 2019, y la edición crítica de la primera traducción al inglés del Examen de Ingenios para las Ciencias de 1575, de Juan Huarte de San Juan, en 2014. Ha publicado artículos y capítulos sobre novelas de caballerías en revistas como The 17th Century y Studia Aurea, y en las editoriales de la Universidad de Toronto y de Salamanca. Es miembro del proyecto de investigación Los libros de caballerías en Inglaterra, dirigido por Jordi Sánchez Martí, de la Universidad de Alicante, con quien está coeditando para la serie de Brill, The Hand Press World Series, el volumen de The Printed Distribution of the Iberian Books of Chivalry and Early Modern Europe, de publicación en 2025. En esta ocasión tenemos la fortuna de escuchar una ponencia de ella, cuyo título es De Lindaraxa a Lindaraza, la invención del espacio en la traducción al inglés, de Margaret Tyler. Muchas gracias, Rocío, y bienvenida. Muchas gracias a vosotros. En primer lugar, quisiera agradecer a Axaya Catal y a Daniel por organizar esta magnífica reunión y por invitarme a presentar en la compañía de tantos y tan queridos y admirados compañeros. Comparto pantalla y comienzo, que soy consciente de la tiranía del tiempo. En 1652, el historiador y clérigo de la Iglesia de Inglaterra, Peter Hagelin, profesor de Geografía Histórica en Magdalen College, Oxford, publicaba Cosmography in Four Books, una imponente cosmografía de más de 1000 páginas impresa en folio que se proponía describir los principales reinos, provincias, mares e islas de todo el mundo. Hagelin partió de la base de que el mundo podía dividirse en dos partes, el mundo conocido y el no conocido. Al conocido le dedica 4 libros, 4 grandes mapas, uno por continente y más de 1000 páginas. Al no conocido apenas un apéndice de 7 páginas, sin mapa acompañante. La distinción epistemológica entre ambos mundos va acompañada de un perfil propio de sus respectivos descubridores, como si cada uno exigiera diferentes habilidades y destrezas para adentrarse en él y conocerlo. Para el mundo no conocido, Hagelin dice, no sirven exploradores, soldados, cartógrafos o geógrafos, sino más bien caballeros andantes aptos para las aventuras propias que entrañan esos espacios por descubrir. Porque en su caballero andante, Hagelin lamenta no poder decir más de esas tierras desconocidas, que quedan a la espera de que otros, con más arrojo, se lancen a su exploración. La reflexión de Hagelin se lee como un eco de la distinción que ya hacía Don Quijote entre caballeros andantes y cortesanos de salón, que sin sufrir los padecimientos propios del viaje, ni las inclemencias de la meteorología, ni los peligros de la intemperie, esto es, sin exponerse a las amenazas propias de la caballería andante, viajan desde la corte sobre el mapa por todo el mundo. En su inusual apéndice sobre las tierras no conocidas, una rareza en una obra de las características de su cosmografía, Hagelin reconoce la existencia de 7 territorios que da por sentado han de encontrarse en el gran continente meridional de Terra Australis.
a saber, los situados al sur de Tierra del Fuego, descritos en la satírica obra de Joseph Hall, Mundus Altered Eden, La isla de Utopía de Tomás Moro, Nueva Atlantis de Francis Bacon, épico Fairy Queen, La isla de la esposa de Pintor o Painter's Wife's Island, mencionada por Sir Walter Raleigh en History of the World, El Nuevo Mundo en la Luna, de Luciano de Samosata, tan descubierto, dice Hailing, en el siglo II, y finalmente Las tierras de la caballería, en inglés The Lands of Chivalry. Bajo esta categoría, Hailing agrupa aquellas islas, provincias y reinos mencionados en los libros de caballerías que no se encuentran en ninguna parte del mundo conocido. A modo de ilustración, enumera por su nombre algunas de las islas de hadas y gigantes, o se refiere a ellas generalmente indicando el título del libro en el que dice hay islas inventadas. Hailing apunta pues a Maíz de Gaula, Palmerín de Inglaterra, Palmerín de Oliva, Prima León, Belianes de Grecia y Espejo de Príncipes. Una lindarasha, o mejor dicho, lindaraza, siendo esta la forma en que la traductora Margaret Tyler la denomina en su traducción al inglés del primer libro de Espejo de Príncipes y Caballeros de Diego Ortuño de Calahorra. La traducción de Tyler, publicada en 1578 bajo el título de The Mirror, Princely Deeds and Knighthood, constituye la primera novela de caballerías hispánica traducida al inglés y publicada en Inglaterra. El que Tyler sea una mujer y el que lleve a cabo su traducción a partir del texto español, al que se ajusta de manera notable, será una rareza atendiendo a la trayectoria de las traducciones por venir de libros de caballería en Inglaterra, realizadas por hombres que en su mayoría confían en traducciones anteriores al francés o al italiano como textos fuente. Lo poco que se conoce de la vida de Tyler permite especular acerca de su posicionamiento religioso y suponer, como en algunos casos se ha planteado, una simpatía hacia el catolicismo. Esto sobre todo debido a su excelente conocimiento del idioma español, al hecho de que su traducción estuviera dedicada al filocatólico Thomas Howard y al que fuera publicada por el impresor Thomas East, con sabida tendencia a publicar libros católicos. En lo que sigue, mi presentación se centrará en el análisis de las implicaciones de la transformación, aparentemente insignificante quizá, del nombre de Lindarasha en español a Lindaraza en inglés, lo cual se inscribe en una reflexión más amplia acerca de las mutaciones que experimentan las tierras de caballería, como diría Hailing, por medio de procesos de traducción. Esto es, tomo aquí el caso de Lindarasha Lindaraza como ejemplo para pensar en la traducción de los espacios en un género como el de las novelas de caballería, que por una parte se traduce extraordinariamente a la edad moderna y que por otra, de manera esencial, se sustenta en un vastísimo despliegue geográfico, transnacional y transcontinental para la creación de aventuras que, como ya demostrara ampliamente y hace muchos años Mari Carmen Marín Pina, son las unidades narrativas básicas del género. Comencemos por recordar que la extraordinaria isla y el fabuloso castillo encantado de la hermosa doncella Lindarasha aparecen por primera vez en el capítulo 9 de Espejo de Príncipes, en el que el emperador Trevacio desembarca en la isla y se adentra en el castillo, cumpliendo así una profecía adelantada por el padre de Lindarasha, que diseña mágicamente ambos para que se quede y olvidando a su esposa, la princesa Briana, nada menos que a lo largo de 35 capítulos, esto es, durante un periodo de más de 20 años. Ejecuta su rescate del castillo en el capítulo 44, El Caballero del Febo, que entiende lo acontecido gracias a la narración pictórica de los sucesos, tal y como aparecen representados en un extraordinario mural de una pared del castillo, donde vio, dice, por una muy extraña y sutil arte, figurados todos los grandes y famosos caballeros que había habido. Trevacio, emperador de Grecia, es uno de los postreros caballeros, pintados muy grandes y bien hechos, con sus letreros de oro y con figuras que parecían estar más frescas que las otras, tanto que parecía que en aquella misma hora las acababan de pintar. Estas informativas pinturas murales le permiten entender al caballero del Febo toda la historia del emperador Trevacio hasta el momento en que quedó encantado en aquel castillo. Por lo extraordinario de las pinturas, hechas tan al natural que verdaderamente parecía que fuese todo vivo, el héroe salvador de Trevacio es consciente no solo del hechizo del emperador, sino de manera más general de la naturaleza mágica de todo ese espacio, pues lo que en él había era hecho por arte de encantamiento. Y volveremos a esto de las pinturas en un par de diapositivas. Desde el desembarco de Trevacio en la ínsula, todo en ella apunta a magia. En detalle se describe como un imposible espacio ideal en el que destaca la notable presencia del agua, el verdor y la fragancia de la naturaleza y la hermosura de las flores. Es en definitiva la más fresca y deleitosa que Trevacio hubiese visto en su vida. Y aquí comparto algunas citas que no leeré, pero que dejo en el fondo para que se conecten y conversen con el resto del comentario. El castillo de Lindarasha, el mayor y más hermoso que jamás hubiese visto, se erige en medio de un verde y florido prado, cercado por una espesa y fresca arboleda. Este castillo, que se le representa fortaleza impenetrable de puertas recias y fuertes,
imposibles de derribar, dice que observa muy espantado, como si en su vida hubiese visto cosa igual, ni aun creyera que por humanas manos pudiesen ser hechos tales edificios. De manera inesperada y fortuita, logra entrar al castillo gracias a su encuentro, aparentemente casual, con una doncella portadora de las llaves que abren puertas de murallas a habitaciones. Se replica en el interior del castillo el espacio maravillosamente plácido de la isla, pues también dentro Trevacio encuentra un jardín, el más fresco y deleitable que se podría pensar, llegándose incluso a preguntar si pudiera ser aquel el paraíso terrenal. Al tiempo, el interior del castillo se revela un enrevesado artificio mágico, más suntuoso que las pirámides de Egipto y más sinuoso que el laberinto de Creta. Siguiendo a la doncella, Trevacio atraviesa diversos espacios, habitaciones, patios, jardines que apelan a todos los sentidos. Lujosos materiales como el alabastro y el jaspe les regalan la vista, cautivan el oído músicas y placenteros sonidos de naturaleza, el rumor del agua, el canto de los pájaros y el olfato de las omnipresentes flores olorosas. En general, el castillo es un lugar sensual y un paraíso de lo sensorial, y el epicentro del placer que le ofrece a Trevacio se encuentra en la habitación de uno de los palacios abierta a un sensual jardín. Desde un mirador, Lindarasha invita a Trevacio a que contemple la voluptuosidad de los placeres que se compromete a regalarle. El narrador califica de sabrosa vida la que Trevacio disfruta desde entonces y hasta el fin de su encantamiento por parte del Caballero del Febo en el capítulo 44, en el que se reiteran de nuevo y en detalle y extensamente las numerosas descripciones de la isla y del castillo que no hacen sino corroborar desde otro punto de vista lo acertado de las impresiones de Trevacio, y lo único de un lugar en el que los unicornios pastan, el sol resplandece y la hermosura de una naturaleza gentil y en equilibrio no hace sino alertar al héroe de la imposibilidad de su existencia sin intervención mágica o divina. Todo esto miraba el caballero del Febo con gran atención, tan espantado del grande y superbo edificio que no podía creer que por humanas manos fuese fabricado. Antes pensaba entre sí si por ventura era aquella la morada de los dioses cuando del cielo a la tierra descendían. La sala más mágica del palacio igualmente sobrecoge al caballero del Febo, que la describe como grande y hermosa, extraña y ricamente labrada. Protegido por una pequeña piedra encastada en un anillo, el héroe resiste al hechizo del lugar en enajenar y sacar del acuerdo al que lo mirase. Si bien el público lector de Espejo de Príncipes era vasto y diverso, para algunos de sus lectores la referencia de Ortuño de Calahorra a Lindarasha y la descripción de un castillo-fortaleza de estas características, impenetrable, rebosante de agua y flores, de animales y de salas que se abren a hermosos jardines con laureles y cipreses, no pudo no leerse como una referencia al patio de Lindaraja en la Alhambra. Ciertamente los lectores de la corte sabían de la profunda conexión entre la Alhambra como espacio de la historia de amor entre un joven Carlos V y su esposa Isabel de Portugal, que tras casarse en marzo de 1526 llegan a la Alhambra en el mes de junio para pasar varios meses en los que serían su luna de miel. 2 años después de su estancia se aprueba la construcción de 6 cuartos nuevos en torno a los palacios musulmanes, conformando una especie de palacio imperial. La construcción de las habitaciones imperiales de Carlos V suponen cerrar el jardín de Daraxa, o Jardín de los Naranjos, alrededor de la fachada norte del Palacio de los Leones, en lo que antes era un espacio abierto cerrado de Lindaraja, cuyo nombre proviene de la descomposición de las palabras árabes que lo forman, Lindaraisha, que quiere decir Casa de la Sultana. El hecho de que, como exploran Cynthia Robinson y Simon Binet en el número especial de 2008 de la revista Magical Encounters, las pinturas de las tres falsas constituyen un sorprendente ejemplo de iconografía artúrica que recuerda específicamente a escenas de Tristán de Leonís y a otros, hacen que un lugar como el castillo de Lindarasha quede inscrito desde su concepción por Ortuño de Calahorra dentro de un imaginario artúrico presente en la Alhambra desde el tiempo nazarí. Y aquí las imágenes de las tres falsas bóvedas con pinturas sobre cueros realizadas por artistas cristianos conocedores del parecen representarse escenas secuenciales a modo de relato. Unos caballeros con ropas musulmanas y cristianas realizan diversas pruebas para obtener los favores de una dama. La historia que comienza en la bóveda izquierda puede tener su desenlace en la bóveda de la derecha, sucediéndose distintos episodios de cacería, de justa de caballeros, de jugar al ajedrez, en medio de una rica y abundante vegetación. En la bóveda central aparecen lo que ahora se entienden como 10 personajes enigmáticos, que durante mucho tiempo se entendió que representaban a los sultanes más destacados de la dinastía nazarí, y de hecho la sala fue llamada hasta el siglo XIX Sala de la Justicia, como si la sala servía el propósito de reunión de personajes notables, entre ellos miembros de la corte y del sultán. La magia del castillo de Lindaraxa en Espejo de Príncipes puede entenderse, por tanto, como parte de la caracterización de un espacio real que ciertamente se entendía como mágico, no solamente a mediados del XVI, sino ya incluso en el siglo XIV, en tiempos del reinado de Muhammad V de Granada. De esto da cuenta la poesía sobre diferentes lugares de la Alhambra que data de la época y que ha estudiado José Miguel Porta Vílchez en un capítulo titulado El vocabulario estético de los poemas de la Alhambra.
En él se pone de manifiesto la poética del jardín paraíso que aparece recurrentemente en estos poemas para describir a la Alhambra el jardín feliz. Esto es, con una idea de un jardín palacio divino, con algunos de estos poemas dedicados específicamente además al mirador de Lindaraja. Para Tyler, en cambio, Lindaraja ni significaba ni evocaba nada. Ni siquiera sugería un nombre tras el que pudiera advertirse un trasunto de espacios. Más bien le hubo de sonar a nombre inventado para un espacio mítico. La transformación de Lindaraja a Lindaraza da cuenta de esta desconexión que se produce en el momento de la traducción, que además de un cambio nominal supone una ocasión de metamorfosis espacial. En su introducción crítica a su edición de la traducción al inglés de Tyler, publicada en 2014, Joyce Boro, fuente en español, se refieren específicamente a cuestiones geográficas y que detrás de algunas de esas discrepancias se encuentra una voluntad de domesticación del texto por parte de la traductora. Algunos nombres de lugares se modifican en un intento por hacerlos más familiares y cercanos a lectores ingleses, o se cambian con el fin de corregir errores o inexactitudes en el texto fuente, y por tanto para incrementar el realismo o la verosimilitud de la obra, también lo que respecta a su geografía, tanto espacial como política, particularmente en el caso de las modificaciones de nombres que tienen que ver con la geografía de Gran Bretaña cuando la acción se desarrolla en la isla. Así, Tyler elimina las referencias de Ortuño de Calahorra a Londres como sede de la corte, pues en su tiempo la sede de la corte se encontraba en Westminster, y añade además otras referencias y descripciones con el fin de anclar su texto más firmemente en el espacio de sus lectores para que lo leyeran como una obra propiamente inglesa en sintonía con un espacio familiar y cotidiano. Siguen idéntico propósito ciertos comentarios de corte patriótico ensalzadores de Inglaterra como potencia política. Específicamente en relación con el cambio de Lindaraxa a Lindaraza, Boro especula con que pudiera deberse a la creación de un nombre compuesto al que Tyler dotaría de sentido, pues sugiere que Lindaraza ha de leerse como linda raza y por tanto como una manera de enfatizar el orgullo que el personaje sienta hacia su linaje, lo cual Boro afirma confirma el hecho de que igualmente llame a su hija Lindaraza. Lo convincente o acertado de la explicación de Boro puede tratarse en el momento de las preguntas con más detenimiento. En todo caso, como nota a esta hipótesis, añadiré que en toda la traducción de Tyler la palabra raza o race que parece leerse como sinónimo de linaje o familia, aparece un total de 9 ocasiones. Precisamente al final del capítulo 9, Tyler elige el término race para traducir la palabra linajes de su texto fuente. La hermosa Lindaraxa se hizo preñada y parió una hija extrañamente hermosa que, así como la madre fue llamada Lindaraxa, de quien muy claros y grandes linajes de hombres sucedieron en el mundo. En inglés esto queda como que Lindaraza produce una gran y noble raza race. Como sustantivo, race en inglés tiene para entonces un recorrido corto. Apenas 30 años antes, el Oxford English Dictionary registra el primer uso en el texto escrito de esta palabra. En 1547 se emplea en una traducción de la Eneida de Virgilio por parte del poeta inglés Surrey, con el significado de un grupo de gente perteneciente a la misma familia y descendiente de un ancestro común, con lo que es sinónimo de casa y de familia, house, family, kindred. En 1572, esto es 6 años antes de la publicación de la obra de Tyler, race ya aparece utilizado en el sentido de grupo étnico con un origen común, es decir, con el sentido de nación o tribu o pueblo. En español, por otra parte, y avanzando unas décadas en el tiempo, y también para darle otra capa de complejidad al asunto, en el diccionario de Sebastián de Covarrubias de 1611, El tesoro de la lengua castellana española, el término raza tiene 3 acepciones. En relación con caballos, a propósito de esto último, Covarrubias afirma lo que sigue. Raza en los linajes se toma en mala parte, como tener alguna raza de moro o judío. Quizá detrás del cambio de nombre de Lindaraxa a Lindaraza se encuentra una explicación más banal o prosaica, como la sustitución de una fricativa por otra menos extraña por un público lector angloparlante, sobre todo si se tiene en cuenta que estas obras de lectura recreativa, como las ha denominado Andrew Pettigrew, habitualmente se leían en voz alta y en grupo. Esta obra compartía su lectura del texto en voz alta con un grupo de lectores oyentes en una situación que, en algún sentido, adelanta el audiolibro. Soy consciente del tiempo y con esta reflexión lo dejo aquí. Muchas gracias. Muchas gracias, Rocío Zubillera, por esta interesante y sugerente comunicación. Seguramente habrá preguntas que quedarán, si les parece bien, para después de las ponencias. Y damos paso ahora a la participación del doctor Daniel Gutiérrez de México en esta facultad. Se hizo sus estudios de licenciatura y maestría aquí
y luego hizo sus estudios de doctorado en la Universidad de Cambridge y pues ha hecho estudios y análisis sobre todo como que es nuestro referente sobre ciclos, continuaciones y reescrituras. Bien, pues muchas gracias, Daniel. Bienvenido. Y pues él nos va a dar una comunicación que se lee El espejo de príncipes y caballeros de Diego Ortúñez de Calahorra y su traducción al inglés El Mirror of Princely Deeds and Knighthood de Margaret Tyler. Recepción, público femenino y polémicas de los libros de caballerías castellanos. Bienvenido. Gracias. PowerPoint, no sé si... Sí, ya está aquí. Vamos a ver. Es este, ¿no? Sí. Perfecto. Se ve bien. Sí. Bueno, ahí se ve. ¿Ahí lo ven? Sí, sí, sí. Pero se ve todo, ¿no? No debería verse así, ¿no? Es que hay que dejar de descompartir. Poner la pantalla completa de Sí. Sí, ya no sé cuál Es este, ¿no? es este acá. No. Bueno, último intento y si no así tampoco es fatal, ¿no? Creo que Sharon sabe hacerlo. Presentación sin vistas del orador, dice Carlos. Analizar la presentación. ¿Se ve? ¿En Facebook se ve bien? ¿Sí? Ah, no, entonces, ¿dónde está el...? Ahí estamos. Compartir. Aquí. Compartir. Y ahora Y sí. ahora sí. Eso es. Bueno, Pero Sirve igual. ya da igual. Sí, sí. bueno, Bueno. sí, sí. Bueno, pues muchísimas gracias. Yo quiero agradecer antes de comenzar el apoyo que hemos tenido de parte de los miembros del Seminario de Estudios sobre Narrativa Caballeresca y de las becarias del proyecto. Entonces, muchísimas gracias porque había una cantidad de trabajo detrás de cámaras desde la mañana con todos los especialistas que nos han compartido cosas novedosas e interesantísimas del espejo. Actuar cronológicamente estas obras, ¿no? Ya en la mañana el profesor Cáceda Teresa nos hablaba de el contexto literario de las relaciones entre Calahorra y Zaragoza hacia mediados del siglo XVI, pero a mí lo que me interesa un poco es explicar estas fechas un poco en función de la tradición literaria y el género en el cual adscribimos ambas obras, ¿no? Tradicionalmente tomamos el Amadís de Gaula de García Rodríguez de Montalvo como la fecha del inicio del género, ya sea en 1496, la fecha de El Incunable Perdido, o 1508, ¿no? La fecha del primer ejemplar conservado en la British Library, pero cualquiera de estas dos fechas que se elijan, lo que está claro es que a partir de ahí el género va a tener un desarrollo importantísimo que va a alcanzar su auge y apogeo en la década de 1530 y 1540 en términos de libros escritos y cantidad de ediciones. Es a partir de esa década que realmente el género se vuelve el más exitoso y el más dominante de la ficción del siglo XVI y también del género que, por tanto, va a tener mayor recepción, ¿no? Tanto como contaba la doctora Sumillera, las lecturas en voz alta que todavía aparecen referidas en el Quijote, o bien con una serie de comentarios en todo tipo de libros y documentos que, como ya vimos, llegan hasta el siglo XVII, igual que el género, ¿no? Que en España llega hasta mediados del siglo XVII, pero que en Europa sigue circulando de manera profusa a través de traducciones directas o indirectas, pero en francés, en italiano, en inglés, en alemán, en griego, en hebreo, etcétera. Y bueno, habría que destacar dos cosas a partir de este panorama. En el caso del espejo,
está situado en un momento donde ya empieza el declive en términos de publicaciones y variedad de títulos del género, pero en buena medida a esta obra le debemos que el género siga vigente, por lo menos del lado español, durante casi un siglo más, porque va a dar pie, que es lo que tienen en pantalla, a, como comentábamos en la mañana, 7 ediciones diferentes. La que tienen ahí es la última, la publicada en Zaragoza en 1617, pero también a un ciclo que vamos a tener 2 continuaciones impresas que nos mueven la fecha de término de los impresos a 1623 con la última edición de la tercera parte del Espejo y, por otra parte, las otras 2 continuaciones manuscritas que nos moverían la fecha hasta mediados del siglo XVII. Bueno, ¿qué pasa un poco en el caso de Tyler? Habría que señalar varias cosas. Los libros de caballerías o la novela de caballerías quizá no es el género que en su momento está más de moda en Inglaterra, si bien es cierto que Caxton, casi un siglo antes, ¿no? Había publicado La muerte de Arturo, de Malory, y hay algunas otras obras circulando, pero no es el género de moda, y los libros de caballerías castellanos, si habían llegado a Inglaterra, habían sido en español, como es el caso de la propia Tyler, y esta es la primera traducción que realmente va a lanzar la moda de las traducciones de los libros de caballerías castellanos, tanto porque esta obra va a tener otras 2 ediciones y a partir de ahí es que se empiezan a traducir el Belianís, los Palmerines, el Amadís, etcétera. Pero en cualquier caso, lo que sí comparten las obras es la conciencia de la recepción del género, ¿no? Y como se podrán imaginar, esta recepción del género es diversa e inclusive hereda una serie de temas y tópicos que preceden a la propia configuración del género en el siglo XVI. ¿Por qué? Porque va a haber un claro choque con el humanismo, al cual no le gustaba que la gente estuviera leyendo libros de caballerías en vez de estar leyendo sus obras, ¿no? Entonces, Petrarca, ya en el siglo XIV, se queja de esto, ¿no? En sus sueños, aquí están los que llenan las páginas de Sueños, Lanzarote, Tristán y los otros caballeros errantes, donde el vulgo errante anhela, ¿no? Hay el énfasis en la errancia que también está en el italiano. Bueno, y esto, para quienes hayan leído la Divina Comedia, lo van a recordar con Paolo y Francesca. Estos en el fondo están en el infierno por haber leído el Lanzarote del Lago y de ahí haberse enamorado, ¿no? Estas críticas las vamos a encontrar repetidas casi en la misma fecha, también a finales del siglo XIV en España, ¿no? Esto ya lo refirió el profesor de López de Ayala. Esto, plógome otrosi, oír muchas vegadas, libros de devaneos, de mentiras probadas. Amadís el Lanzarote, burlas asacadas, en que perdí la Amadís de Gaula. No se trata del Amadís impreso de García Rodríguez de Montalvo, sino de las versiones medievales de las cuales conservamos apenas un puñado de folios. Bueno, estas críticas, ahorita lo vamos a ver, van a continuar en el siglo XVI, con figuras muy importantes. Y ambos autores, tanto Ortuñez de Calahorra como Tyler, son conscientes de caballerías y van a responder ambos, cada quien a su manera, pero creo sí a partir de el prólogo de Ortuñez de Calahorra a estas quejas. Tienen ambas obras, primero una carta prefacial, en el caso de Ortuñez de Calahorra, dedicada a Martín Cortés, y en el caso de Margaret Tyler a Thomas Howard, ¿no? Que ya explicó la doctora Sumillera, un personaje importante, igual que su familia, de los círculos católicos de la época. Bueno, después de estas cartas dedicatorias, vienen estos paratextos donde los autores entran a discutir este asunto de la utilidad o inutilidad de los libros de caballerías. En ese sentido, a Inglaterra llega de manera importante esta opinión. Las figuras que se van a quejar de los libros de caballerías son numerosas. Casi todo el mundo se quejó
en algún momento, no sé, Juan de Valdés, Santa Teresa, Huarte de San Juan, la lista es larguísima, esto lo ha estudiado Sarmati, pero me detengo en el caso particular de Juan Luis Vives, porque es un punto de contacto inevitable entre España e Inglaterra, en concreto pensando en este tratado que tienen en pantalla, la Instrucción de la Mujer Cristiana, que lo publica por primera vez en 1524 en latín, porque recordemos que Vives era tutor de la entonces princesa, futura reina, María Tudor, hija de Catalina de Aragón. Este tratado va dedicado a Catalina de Aragón, se publica primero en latín, en 1528 se publica en español, en 1529 se va a publicar en inglés y este tratado va a ser muy exitoso en la imprenta europea y va a contar con la aprobación de numerosas figuras intelectuales de la época. Bueno, en ese tratado, Vives, ¿no? Como verán, sigue las críticas por la línea que ya había planteado Petrarca. Lo único que hace realmente es una actualización de los títulos. Otros libros vanos, como son en España, Amadís, Florisando, Tirante, Tristán de Leonís, Celestina, Madre de Maldades, los cuales libros todos fueron escritos por hombres ociosos y desocupados y sin letras, llenos de vicio y suciedad, en los cuales yo me maravillo cómo pueden haber cosa que deleite a nadie si nuestros vicios no nos truchesen. Tan al retortero, porque cosas de doctrina ni de virtud como la darán los que jamás la vieron de sus ojos. Bueno, además aquí la hipérbole y el regocijo en echarles tierra al género. Y bueno, vamos a ver qué opinan ambos prólogos. Ortúñez de Calahorra, desde el principio, va a retomar un concepto de origen aristotélico, pero que tiene para el pensamiento cristiano claras bases en la reinterpretación que hace Santo Tomás de una cosa que se conoce como la eutrapelia, es decir, la posibilidad de mantener al lector entretenido, pero dentro de los límites de la moderación cristiana como manera para alejarlo del pecado. Y dice Ortúñez de Calahorra en el prólogo, que leyéndolos en algunas horas de ociosidad, sirven y aprovechan a la ánima en el apartar de la ociosidad, la cual es gran materia para el vicio y muy aparejada para el infamia. Pensamientos ensoberbece el cuerpo, ofusca el ingenio, disminuye el saber, aviva la gula, despierta la ira y finalmente hace a los hombres ser semblantes a los brutos animales, cuyo bien y suma felicidad es la ociosidad. Aquí habría que dar un poco contexto del prólogo. Ortúñez de Calahorra plantea una clasificación de los libros como uno de los regalos que da Dios al hombre y es consciente de que los libros de caballerías irían en la última categoría, es decir, son los de menor utilidad, pero no reduce su utilidad a cero, suma al alma para poder distinguir justamente de la comparación con los animales, ¿no? Entonces, esta idea de que hay una posibilidad didáctica, si bien no es la principal es un entretenimiento sano, la va a mantener, pensémoslo, desde el propio título, ¿no? Este título de Espejo de Príncipes y Caballeros que rompe con la tradición de los títulos del género, que normalmente llevan el nombre del héroe. Por eso este segundo título del Caballero del Febo, ¿no? No es el título de la obra, pero pues si se llaman Amadís, Palmerín, etcétera, necesitamos el nombre del protagonista. Bueno, este título está haciendo clara referencia, ¿no?, a los tratados medievales, los espejos de príncipes, que eran obras didácticas, abiertamente. Y esta idea aparece enunciada de manera más clara cuando recurre al tópico de la falsa traducción, ¿no? He traducido un libro intitulado Espejo de Príncipes y Caballeros, el cual, además de parecerme que será agradable en su lectura, tiene alguna moralidad que a vueltas de las historias no serán tan enojosas cuanto provechosas para el que lo leyere. Entonces, esta idea la reitera de manera diversa e inclusive habría que pensar en algún futuro trabajo por cuestiones de poética que ya estuvieron tratando esta mañana,
sí, el libro casi no resulta una palinodia de ciertos aspectos del prólogo, ¿no? Porque es un libro que se abandona de manera bastante clara al entretenimiento, ¿no? Sin embargo, bueno, yo saqué a no está mencionada en el prólogo, pero sí que hay algunas glosas a lo largo del texto que están dirigidas explícitamente a el público femenino, ¿no? Que eran una parte importante de la recepción del género. Y aquí hay un episodio donde una doncella le pide al caballero del Febo que la defienda de un caballero en el paso honroso que está diciendo que su dama es la más bella. Y sucede lo siguiente. La doncella que había pedido el don al caballero del Febo iba la más lozana mujer del mundo, pareciéndole que por razón de su hermosura más que por la bondad de su caballero, había sido derribado, durándole esta locura hasta que perdiendo aquella poca hermosura que tenía, cuando se quiso gozar, ni hallaba caballeros altos que la quisiesen, ni aun viejos que se diesen nada por ella. Y aquí viene la glosa donde se va a dirigir, por si quedaba duda, ¿no? Esto era un ejemplo para el público lector, el narrador. Y así suele ser en algunas la hermosura, que mientras se hinchan y ensoberbecen con ella, con un uva puede ser en las mujeres más apacible ni más breve. ¿Cuál hermosura jamás vimos tan grande ni durable, que una pequeña febrecilla o escondido mal no la derribe, o que muy pocos años se pase, haciéndose largas y muy hondas arrugas en la serena y lisa cara? Tenga en mucho las que quisieren su hermosura, que al fin, mientras la tienen, no es otra cosa para ellas sino un enemigo doméstico, halagüeño y apacible, robador del esposo, cuidado muy continuo, causa de mil peligros y abundante materia de trabajo. Y es muy mayor el dolor que causa en la partida que fue el placer que dio con su venida. Este está en el libro 1 y la señalo porque está completa. Tyler traduce solamente el libro 1 de 3. Entonces, bueno, la glosa y el episodio está conservado completo. No me detengo en ello y mejor pasamos a hablar del prólogo de Tyler, que en un inicio es claro que está retomando la idea de la eutrapelia que ha planteado. Me he aventurado en una obra que no es ciertamente la más provechosa, como lo es entretenida en armas, ni del todo infructuosa, si puede servir el ejemplo como histórica. Pero mientras tanto, ya sea para que la deleite o no para que la rechace por su extrañeza, por mí está hecho en inglés para tu beneficio y deleite, ¿sí? No, sigue claramente a Ortúñez y lo que va a hacer es poco a poco introducir directamente el tema de la mujer, que por supuesto le atañe directamente, porque primero fue lectora, luego traductora, y sabía que en su público también iba a haber público femenino. Entonces, una de las quejas que daba Juan Luis Vives es que reconoce que el intelecto de las mujeres no le debe nada al de los hombres, que es igual e inclusive podría llegar a ser superior, pero que hay materias como la bélica, la caballeresca, que no son propias de las mujeres. Entonces se empieza a hablar de la guerra, para animar de ese modo e incendiar el vigoroso valor de los jóvenes caballeros para avanzar su línea siguiendo pasos similares, ¿no? Y a partir de aquí va a entrar con la idea del trompetista o el tamborilero. Tal entrega como la que he hecho, espero que aceptes amablemente, más bien porque es el trabajo de una mujer, aunque se trata de una historia profana y un asunto más masculino que propio de mi sexo. Pero en cuanto a la hombría del asunto, sabes que no es necesario que todo trompetista o tamborilero en la guerra sea un buen luchador. Y esta idea la va a ampliar, ¿sí? Es decir, la guerra no solo concierne a aquellos que directamente combaten, lo aterriza a partir de la propia ficción. Así pues, gentil lector, si mi trabajo en llevar al inglés a este autor puede hacer que te agraden las virtudes aquí elogiadas, ya sea que el intento se atrevieron a entrometerse en las armas, así como lo hacían las antiguas amazonas, y en esta historia lo hace Claridiana, y en otras no pocas, pero hablar de armas no es tan odioso, pero se puede soportar, no solo en ustedes hombres que son guerreros, pero en nosotras las mujeres, a quienes corresponde el beneficio en partes iguales de sus victorias. Bueno, a mí me parece que esto es una respuesta clarísima a
el texto de Vives, que era un texto conocidísimo en su época, y además está valiendo de la propia ficción, ¿no? El ejemplo de Clariliana, que es un personaje central para la obra y el ciclo, y bueno, no se me había ocurrido, pero ahorita que la doctora Sumillera enseñó la edición de Joyce Borough, eligieron como portada una imagen de Pantasilea, de una amazonas, ¿no? Para ilustrar. Entonces podríamos continuar este asunto ya con la recepción contemporánea, ¿no? Entonces va a cerrar su argumentación con lo siguiente, ¿sí? Ya defendiendo el papel intelectual, leer todos los géneros. Pero mi defensa es con el ejemplo de los mejores, entre los cuales muchos han dedicado sus trabajos, algunos cuentos, algunos de guerra, algunos de medicina, algunos de derecho, algunos de gobierno, algunos de asuntos divinos, a diversas damas y mujeres nobles. Y si podemos leerlos, ¿por qué no profundizar en ellos en búsqueda de la verdad? Y luego, mucho más, ¿por qué no tratar por traducción en tales argumentos, especialmente siendo este tipo de ejercicio una cuestión de más atención que de profunda invención o exquisito aprendizaje? Mi persuasión ha sido la siguiente, que es lo mismo que una mujer escriba una historia, como que un hombre dirija su historia a una mujer. Entonces, retoma justamente el argumento de Vives de la capacidad intelectual de las mujeres para, a partir también de estas fórmulas de modestia, ¿no? De lo mío es solo un ejercicio de traducción y por tanto es un ejercicio de aprendizaje, pero también defiende, ¿no? Y reivindica la capacidad intelectual de la mujer para decidir qué leen y para qué leen en la discusión general, que el inicio parece de la Eutrapelia, ¿no? Muy ligada a la argumentación de Ortúñez de Calahorra, para dar una respuesta a Vives y todos los tópicos del humanismo, no solo los generales, sino los que concernían específicamente a las mujeres como lectoras del género. Bueno, muchísimas gracias, creo que estoy abusando del tiempo. Muchas gracias, Daniel Gutiérrez Trápaga, justo el tiempo apenitas, y gracias por esta comunicación tan interesante y en concordancia con la que acabamos de escuchar también de la doctora Sumillera. Dejaremos preguntas y comentarios para el final y pasamos ahora a la participación de la doctora Marta María Gutiérrez Padilla. Ella es profesora titular también aquí en la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad Nacional Autónoma de México, donde llevó a cabo sus estudios de licenciatura y de maestría y también su doctorado en letras aquí en la UNAM. En principio ella trabajaba sobre todo los gigantes, fue sus primeros avances y ya para el doctorado se dedicó al teatro caballeresco. Entonces tiene esta otra vertiente y hoy nos va a hablar justamente de esta, en este sentido, del título de su ponencia dice La pervivencia del tema caballeresco en el teatro, el caso del castillo de Lindabridis. Gracias, María, bienvenida. Muchas gracias a ti, Axel. A ver, creo que ahí estamos, ¿no? Okay, déjame compartir. Ah, sí, hay que ver esto. ¿Ya está? Sí, ¿Ya? que no sé No. cuál es su Facebook. Ah, ok. Entonces a lo mejor es con el proyecto. Ah, No, a lo mejor sí. O sea, en Facebook se ve compartido. no, Ah, pero ya yo creo que comprendo. finalizar esto. Ya está. Ahora sí. No sé dónde está. Aquí. ¿Cuál es? Aquí abajo. Ya está. Sí, ya. ¿Tienes PowerPoint, María? Sí, No, no tiene. perfecto. Bien, vale. Pues muchísimas gracias. Antes de iniciar, me gustaría agradecer al comité organizador por invitarme a hablar de uno de los temas que encuentro más apasionantes, el teatro caballeresco. Muchísimas gracias.
Inicio. Como ya muchos de ustedes saben, El espejo de príncipes y caballeros fue una obra exitosísima. Este éxito es patente a través de las reediciones. Según Lucía Mejías, la primera parte de Ortuñez de Calahorra contó con 6 reediciones. La segunda parte de Pedro de la Sierra tuvo 5, El espejo de Marcos Martínez tuvo 2 y además existe la quinta parte manuscrita. El éxito del ciclo puede verse también a partir de las referencias de otras obras literarias. Recuérdese el Guzmán de Alfarache, en el que en medio de la crítica a las mujeres que leen libros de caballerías comentan, cito, otras muy curiosas damas que dejándose vestir gastan sus dineros alquilando libros y porque leyeron en Don Belianís, en Amadís o en Esplandián, si no lo sacó acaso del caballero del Febo, los peligros y malandanzas que en aquellos desafortunados caballeros andaban. Hasta aquí la cita. Recuérdese también que Amadís, Belianís y el caballero del Febo le hacen sendos poemas laudatorios a Don Quijote de la Mancha para abrir la primera parte de la obra. Es claro que el público de los siglos de oro reconocía el caballero del Febo como uno de los referentes al hablar de libros de caballerías como género. Dato relevante si recordamos que el corpus lo conforman cerca de 80 obras. Además, El espejo suscitó reescrituras en distintos géneros literarios. Recordemos La toledana discreta de Eugenio Martínez, poema caballeresco castellano que toma como una de sus fuentes El espejo de Ortuñez de Calahorra. O la comedia El castillo de Lindabridis de Calderón de la Barca, obra en que me centraré el día de hoy. El castillo trata de cómo la princesa Lindabridis busca a un caballero que quiera vencer a su hermano gemelo Meridian, pues se han suscitado revueltas para establecer cuál de los gemelos reinará. El caballero que logre vencer a Meridian obtendrá la mano de la princesa y el reino que ella heredará. Así, Lindabridis va buscando competidores en su castillo volante. Claridiana, doncella guerrera, se apunta en el cartel de desafío para Meridian porque ha visto el nombre de su amado, el caballero del Febo. Ella, en identidad de Claridiano, pretende estorbar que su amado gane la mano de la Lindabridis. También firman el cartel los caballeros Rosicler y Floriceo, quienes en medio de una lucha son testigos de cómo llega el castillo a la isla del endemoniado Fauno, a quien los dos caballeros quieren vencer. Dentro de todo este discurso dramático, espectacularmente, la obra se distingue por contar con varios efectos escénicos e ingenios escenográficos. Hay música, cantos, danzas de los personajes, el rico vestuario. Está también el caballo volador del caballero del Febo, pero sin duda, el castillo volante de Lindabridis es el artificio más efectista de la comedia, cuya aparición y desaparición deja suspensos a los personajes. Por esa razón, el día de hoy me centraré en el castillo y la cueva del fauno como elementos escénicos en la comedia y su posibilidad de adaptación a un escenario de corral gracias a la flexibilidad del aparato didascálico diseñado por el dramaturgo. Es así que sigo Alfredo Hermenegildo en sus consideraciones teóricas, quien hace una distinción entre didascalias explícitas e implícitas. Las primeras se refieren a aquellas que, cito, en que el autor enuncia de manera directa y con indicadores precisos ciertos gestos, mímica, movimientos, desplazamientos, apariciones, desapariciones o acciones de los personajes, o ciertas manipulaciones de objetos. Hasta aquí la cita. Las implícitas están insertas en el discurso dramático y son indicadas por medio de gestos, mímica, movimientos, desplazamientos, apariciones o desapariciones en escena. Las didascalias explícitas e implícitas juntas deben formar un sistema de signos integrados en la enunciación del discurso dramático. Esto es, pues, el bloque didascálico, ¿no? Sabemos que el modelo de montaje sobre el que Calderón escribió la comedia es el escenario de Coliseo, como se revela a partir de las didascalias de la comedia. Por ejemplo, cuando baja el caballo volador del caballero del Febo, el dramaturgo indica, cito, escóndese con el caballo entre los bastidores. Ese es el modelo con el que debemos imaginar el desarrollo de la obra, con un foro al fondo y bastidores para la entrada y la salida de los personajes.
El fondo del escenario debía tener un decorado fijo con una escenografía rocosa y en el tablado tuvo que verse la boca de una cueva, porque como considera Ruano de la Asa, cito, podemos estar seguros de que se utilizaron decorados para la representación de una comedia si, solamente si, 1, son mencionados y descritos explícitamente en las acotaciones, o 2, se alude a ellos en el diálogo y poseen una importancia temática en la obra, o son utilizados de manera práctica por los actores. Hasta ahí, Ruano. La cueva es referida por los personajes y es el sitio donde el fauno se quedará encerrado luego del aterrizaje del castillo. La obra inicia con 3 caballeros en escena. Después sabremos, gracias al bloque didascálico, que son Rosicler, Floriseo y un criado. E inmediatamente después aparece el fauno. Como la didascalia explícita señala, cito, vestido de pieles, con un bastón grande y nudoso, lo más extraño y feroz que se pueda. Hasta aquí Calderón. La vestimenta del fauno lo identifica con un ser salvaje, reforzado por el accesorio escénico del bastón. Como comenta Abel Alonso Mateos, cito, una de las funciones más claras de los accesorios escénicos es la de identificar desde distintos ángulos al personaje que los utiliza, procedencia, estatus social, profesión u oficio. Así, hasta aquí Alonso Mateos. Así, tanto la escenografía como la configuración física del fauno crean un ambiente montañoso, rocoso, que además estaría reforzado por las didascalias implícitas, esta lóbrega montaña en boca del fauno y el peligro de estos montes, dicho por Rosicler. La cueva era un elemento escenográfico muy usual en los corrales, sobre todo para las comedias de santos, por lo que no resulta extraño que estuviera presente en Palacio. La cueva, al igual que las rocas, es, cito a Ruano de la Asa, un decorado convencional para el que se utilizaban ramas y plantas con adición de rocas, seguramente de cartón pintado, armado sobre un bastidor. Hasta aquí Ruano. Sin embargo, también cabe la posibilidad de que la cueva fuera una apariencia pintada en uno de los bastidores del fondo del escenario. Lo que es un hecho es que la cueva se encontraba presente en el escenario, como lo confirma la didascalia implícita por medio del deíctico demostrativo. Te espero en esta cueva oscura. Después, el fauno debió salir del escenario por la entrecallo claro que se forma entre los de que el castillo lo dejará encerrado, como se verá más adelante. Sin dudas, el elemento escenográfico más espectacular de la obra es el castillo volador de Lindabridis. Dramáticamente, el castillo está encantado por Antistes, ayo de Lindabridis. Lo ha encantado para que ella pueda encontrar el marido y vencedor de su hermano gemelo Meridian. En palabras de Layo, este castillo en que asistes alcázar portátil sea palacio movible que, a obediencia de tus voces, ya se eleve o ya se incline. Hasta aquí la cita. La primera didascalia explícita que refiere este elemento indica, descúbrese el castillo. Dado que después aparecen otras 2 didascalias, baja el castillo y asientas el castillo y abren la puerta, es de suponer que lo que se descubre es la parte baja del castillo suspendida por una tramoya. En el escenario pudo haberse empleado, consistía en un juego de poleas que permitiría el ascenso y descenso del frontis del castillo. Este mecanismo se afianzaba por encima del escenario, a diferencia de lo que ocurría en los teatros comerciales, en donde se empleaba la canalo pescante en el escenario de corral. No, donde se empleaba la canalo pescante, perdón. En el escenario de corral, la adaptación no debería ser demasiado compleja, aunque la canal habría de estar montada desde antes de que se empleara y podría ocultarse detrás de una cortina, como documenta Ruano de Laza, que se hizo en la representación del condenado por desconfiado. Antes de que el castillo baje, se crean expectativas en el espectador gracias a las didascalias implícitas reveladas en la voz de Floriseo, que dicen, el gran prodigio que en el aire veo, y después, leemos la didascalia explícita, aterriza el castillo. El aterrizaje del castillo escénicamente podía ser reforzada por elementos sonoros al momento del aterrizaje, aunque es verdad que no están revelados en el aparato didascálico. Cuando el castillo ya se encuentra sentado en el escenario, Floriseo menciona, cito, posado, este es el castillo, posado en la roca, que a la cueva del fauno abrió la boca, le deja sepultado, seguro el monte ya, y a ti, Rosicler, venga. Hasta aquí. Como se ha visto,
El fauno ha salido de escena, pero además el frontis del castillo seguramente se posaría frente a la cueva. La espectacularidad escenográfica del castillo no solo radica en el vuelo vertical, sino que tiene puerta, ventana y jardín interior. Calderón indica, cito, asiéntase el castillo y abren la puerta. Y otra didascalia dicta, salen todas las damas que puedan, Cirene, Arminda y Linda Bridis, vestidas ricamente. Y en el tablado, las damas debieron de haber salido al escenario detrás de él, por el foro. Las entradas de los actores a escena en este tipo de teatro, de coliseo, generalmente se hacían por los bastidores, pero en casos excepcionales también podían salir por el foro, como lo documenta Ruano de la Asa, que ocurre en Fieras. El castillo debía tener una puerta practicable para las salidas de las damas, como lo confirma otra didascalia explícita, casi al final de la segunda jornada. Citó, ábrese el castillo como primero y salen las damas. Esta puerta permite que los comediantes aparezcan en escena, creando la ilusión de que salen de la construcción, lo que aumenta la espectacularidad de la representación. La puerta también se emplea en otra escena. El castillo acaba de llegar a Constantinopla y se abre la puerta para que Clariana salga y sostiene un diálogo con Linda Bridis, quien después, cito la didascalia, entrase y cierra la puerta, según reza la didascalia explícita correspondiente. O sea, puerta hay, ¿no? Porque es practicable, se usa muchas veces, podemos tener, ¿no? Es practicable. En la posibilidad de una representación en corral, este movimiento sería muy complicado, pero podría adaptarse. Las damas saldrían al tablado por el vestuario junto al castillo, y se crearía la idea de que salen del edificio, según la didascalia implícita indicada por Rosicler. Cito, un pasmo a otro sucede, pues, abiertas del castillo veloz las altas puertas, un escuadrón de ninfas se me ofrece. Hasta aquí Rosicler. Tras la salida de las damas, hay un breve diálogo en escena y después otra didascalia explícita. Vaselinda Bridis. La princesa se iría del tablado por el mismo sitio por el que entró, simulando que regresa a su morada, y ya una de sus doncellas, así, ya que una de sus doncellas, perdón, leí mal, Cirene, detiene a Rosicler, quien quiere seguirla. Cito, detente, estos umbrales no pises. Hasta ahí, el personaje. Entonces, la didascalia explícita solicita, salen a la ventana del castillo Linda Bridis, Cirene y Arminda. Esto es para ver combatir a los caballeros que están en el tablado, porque se pelean Rosicler y Floriseo gran parte de la obra. Entonces, ellas escuchan los espadazos y pues quieren ir a ver, claro. Las doncellas dialogan con ellos, lo que implica que el castillo debió tener un espacio que simulaba una ventana y que las damas se encontraban detrás de este elemento escénico. Resultaría espectacular que la ventana se encontrara sobre la puerta y que las doncellas dialogaran en altura superior con los caballeros, pero no he encontrado documentación sobre cómo se lograría este efecto, la verdad. Sin embargo, sí es cierto que pudieron haber subido por una escalerilla, o sea, tampoco es tan complicado, pero no lo tengo documentado. Esto detrás del frontis del castillo. Y la escena pudo haberse desarrollado a la altura del tablado, ¿no? En el caso del corral, las damas estarían colocadas detrás del castillo en uno de los corredores de la fachada. En la segunda jornada se lee una didascalia explícita que indica, ábrese el castillo y salen como a un jardín que estará fingido. Dentro de él, Linda Bridis y las damas, dejando abierta la cueva del fauno. Hasta aquí la cita. Esto se lograría con el cambio de telón de foro, según Ruano de la Asa, cito, con dos bastidores grandes y sin recortar, cuyos raíles se unían en el centro del tablado visible, es decir, en el lugar del punto de fuga de la perspectiva. Hasta aquí Ruano. El mismo recurso emplearía Caldeabre para mostrar otro decorado. Otra posibilidad, incluso más sencilla de practicar, es que el frontis del castillo se deslizara mostrando la parte trasera de la estructura. O sea, está así el frontis y entonces solo se desliza. Ajá, exacto. Entonces libera la cueva del fauno y por dentro está pintado con un, pues como jardín, ¿no? Es posible que el jardín no se recrease con accesorios, como sugiere la indicación de Calderón. Fingido. Salen a un jardín que estará fingido. Esto es pintado, ¿no? En cuanto a la posibilidad del corral, entre jornadas se levantaría el castillo y el jardín se mostraría en el espacio central, del nivel inferior del fondo del escenario, descorriendo una cortina.
Tampoco sería tan complicado. Esta escena se compone del espacio interior del jardín, donde están las damas, al fondo del escenario, y el exterior, donde se ubican los coros, un coro a la derecha, otro coro a la izquierda, ¿no? Para abarcar todo el espacio escénico. La princesa se queda dormida en el jardín y las doncellas salen a escena para escuchar mejor la música. Entonces, dice la didascalia, sale el fauno por la cueva. Este personaje seguramente salió al tablado por la entrecalle inmediata, donde estaría pintada la boca de la cueva del foro. El juego espacial se ve reforzado por la didascalia implícita puesta en el parlamento de Linda Bridis. Cito, ¿cómo te atreviste, cómo, a profanar la clausura de un castillo donde el sol si entra, entra con la disculpa de que viene a traer el día? Hasta aquí, Linda Bridis, quien, ofendida por la transgresión del fauno, llama a los caballeros para que la defiendan. Después Linda Bridis, cito, entra y cierra el castillo, que desaparece y queda el teatro como antes estaba. Hasta aquí Calderón. Lo que esta didascalia indica es el cambio de telón de foro nuevamente, y el escenario quedaría con el primer decorado en la representación, el rocoso. Es en la tercera jornada cuando el castillo aparece en escena de nuevo. Gracias a la didascalia baja el castillo, se puede suponer que se vuelve a emplear la tramoya para el descenso del elemento escenográfico. Como se ha podido observar, el aparato didascálico que propone Calderón es muy flexible, de modo que esta comedia caballeresca creada para un espacio de coliseo puede adaptarse a un espacio de corral. Sin duda, el referente del Caballero del Febo era del gusto del público y el espectador podía, a través del título de la comedia, deducir la trama de la obra. Este ciclo de libros de caballerías tan exitoso durante los siglos de oro, en el que nos tiene reunidos el día de hoy, sigue claramente suscitando la admiración y el gusto del público. Muchas gracias. Muchas gracias, María Gutiérrez Padilla, por esta. eh, eh, pues bueno, vamos a dar pie a las preguntas y respuestas que pudiera haber en el público o que existan entre los participantes en línea, en Zoom y en Facebook, si es que hubiere. ¿Alguien quiere preguntar o comentar algo? Sí, yo tendría una pregunta para Rocío. Ajá, y yo también lo voy a tener. Pero bueno, bien, empezando no, tú. Daniel, ¿está apagado? No, tú. Eh, ¿Usted tenga alguna fuente Sí. este listado o sea directamente la lectura y el conocimiento directo de estas obras? No, el apéndice es una cosa extrañísima y no parece que haya, he intentado dar con alguna otra cosmografía de algún tipo similar y no hay nada que produzca algo así. Entonces yo creo que lo que hace es también como dar una demostración de otro tipo de lecturas que hacía. O sea, y mencionando todo el discurso del humanismo contra las novelas de caballerías, pero sí las leían. Es decir, también los humanistas también eran lectores, ¿no? O sea, no puedes hacer una crítica en muchos casos tan avanzada si no los has leído. Y en este caso me parece que funciona como algo similar, que es también como una demostración de, fijaos cuánto sé y qué tipo de conocimiento tengo del mundo. Que también he leído a Moro, también he leído toda esta obra satírica en latín, que además para entonces la obra de Joseph Hall que cita, esta obra ya está traducida al inglés. No sé si traduce al inglés menos de 20 años después de ser publicada, sin embargo decide referirse a ella al latín. Entonces también es una demostración de que, bueno, yo también puedo leer latín, también he leído, también soy conocedor de épica. Y en el prólogo general a toda su obra hay algo más interesante que sí que tiene mucho de revelar qué entiende por el mundo y cómo se conforma el mundo. Es decir, no está dejando lo que no se conoce, incluye toda esta ficción en la categoría de lo no conocido, no en la categoría de lo imaginario. La categoría de lo imaginario la emplea para otro tipo de cosas, la emplea para hablar de ciertos elementos que necesitamos incluir en los mapas para que los mapas sean inteligibles.
Entonces, en la categoría de lo imaginario en oposición al real están el tropielos, la línea del horizonte, esos son categorías imaginarias. Pero esto parece estar dentro de la categoría de lo real, aunque sea ficción, que lo llama no conocido. E incluso dentro de su obra, de la cosmografía, que entiende como la cosmografía la entiende como una suma de geografía más historia, se sirve de obras de ficción para hablar de pueblos de no ficción. Es decir, la utopía de Moro les sirve como una manera de reflexionar acerca de las costumbres de este pueblo que está aquí, tiene esta forma de gobierno y gracias a Moro entiendo mejor esto que sí que sé ubicar en el mundo. Con lo cual hay, aunque parece que sea una delimitación muy las otras, en ambas direcciones. Gracias. Yo quisiera preguntarte, Rocío Sí. Jesús, en relación a esto mismo que estabas comentando, una pregunta bipartita. Sí. Es que esto que dices, ¿has visto o en este índice aparecen nombres como, por ejemplo, referentes a California u otros espacios también geográficos, ficcionales de otros libros de caballerías, o no? Porque pienso que a lo mejor podría estar vinculado o parecido a esta mención de Lindarasha como isla. No sé si crees que pudiera haber o si están. Y la otra pregunta era, ya se me olvidó la edad, pero bueno, ahorita me acuerdo. Sí, sí, y en el caso es curioso, específicamente estoy pensando en otras islas. Y la isla de Brasil, que se supone que está, bueno, ubicada pues en algún lugar al norte o al sur de la costa oeste de Irlanda, que tiene un recorrido cartográfico que llega hasta pues, el siglo XV, no sé si incluso antes, aparece referida en en algunas descripciones de geógrafos más antiguos. En ese caso sí que aparece en relación con la obra de Richard Head, que es un autor de romances que no son exactamente caballerescos, pero son romances también en Inglaterra. Pero hay una tradición de continuación de utilizar estas, particularmente islas, que se emplean de las maneras más dispares y que siguen siendo mágicas, siguen siendo espacios en los que se convierten casi como en laboratorios del cristianismo, porque el cristianismo está ahí, pero se introduce, se pueden experimentar con pueblos que son cristianos, no son cristianos o están en proceso de convertirse. Y sí, sí, pienso sobre todo en Brasil, en la isla de Brasil. Y no sé si puedo utilizar este momento para preguntar, para como devolver la ocasión de la pregunta y preguntar qué os parece la hipótesis de Boro de que el Indaraza pueda ser un compuesto. No sé si le dais algún tipo de... si os parece algo, no lo sé, que merezca, que sea una posibilidad muy real ¿Compuesta o... la conformación de la palabra que dijiste en árabe o no? No. Sí, no, la hipótesis que es algo que Joyce Boro anota en una nota al pie y dice, bueno, posiblemente esta idea de la transformación de Lindarasha en Lindaraza sea porque Lindaraza es un compuesto de Linda y Raza. Entonces, no sé si os parece que es algo plausible o si os resulta un poco descabellado. No sé, Daniel, ¿tú cómo lo ves? Me gusta más la explicación fonética que diste, pero yo creo que habría que revisar el discurso genealógico en los propios libros de caballerías, porque pues, sí que Tyler los conoce, ¿no? Sí. Esa idea del espejo y toda la idea del ciclo está vinculada con la genealogía. Yo no recuerdo que aparezca así como leíste en Covarrubias, ¿no? Justamente y un poco eso la atención con ese ejemplo de Covarrubias, que es más bien, sería la parte negativa, ¿no? La raza serviría para designar al otro, ¿no? Entonces, de pronto no me termina de convencer, pero creo que habría que escarbarle Ujú. más en los discursos genealógicos que sí que están en las propias cartas
dedicatorias a la nobleza, no sé si usa el término, Ujú. con qué Esta frecuencia. mañana perdón. Yo tiraría. Esta mañana en la conferencia de Ana Ruiz López comentaba que Linda Brides se incluye en el OED, en el Oxford English Dictionary, como sinónimo de amante, como de una amante. Y pensé, qué extraño, no sabía esto, me parece formidable. Y entonces lo he buscado y precisamente aparece que, claro, es Linda Brides. Ujú. Con lo cual sí se lee como un compuesto en inglés, con el compuesto de linda y de novia. Y aparece a mediados en 1614, al parecer, justamente en una obra de teatro. O sea que también esta conexión con el teatro a mediados del 17 sí que los 40 son 20 años o sea, 20 años antes de cuando se supone que Calderón escribe El Castillo. Pero sí, sí. Oye, esa Linda Bright tiene que, al interior de la obra que dices, ¿tiene que ver con una novia No lo linda sé, o no algo? lo ¿O no? conocía, lo he mirado solamente en el diccionario después de escuchar a Ana Ruiz López esta mañana y me ha parecido formidable. Y además me ha parecido tan... Es 1640 cuando se introduce, lo cual pues también indica como la pujanza que tiene el espejo de príncipes y caballeros a mediados del 17 todavía. Y además a mediados del 17, ahora mismo estoy intentando recordar qué libro se acaba de publicar recientemente, pero es una adaptación a teatro. Ujú. O sea que sí, sí. Oye, y Ujú. respecto a tu pregunta, bueno, no sé si María quieras comentar algo. Yo respecto a tu pregunta diría, se me ocurre que esto que has mencionado, pensaba que, mm, y que tiene que ver con mi segunda pregunta que no me acordaba, Ajá. es si, claro, la relación si es que hubiera con los libros de viajes y las descripciones Sí. de estas otras razas, ¿no? Y Ujú. ahí como esta parte, porque yo he pensado mucho, por ejemplo, en las descripciones de la aparición de Calafia o de otros personajes, ¿no? Como Ujú. esta, como se hace la descripción en los libros de viajes de de esas razas, de esos pueblos, ¿no? Ujú. En Sí, los sí, sí. diferentes textos, que a lo Sí, mejor sí, también sí. podría tener que ver Sí. desde allí lo de Linda, no, Es verdad. Ujú. Linda Reyes o Ujú. Linda Raza, no sé. Dado que tienes estos índices Ujú. Sí, 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 etnográficas, sí. casi, casi. Ujú. No sé. ¿Alguna otra pregunta o comentario para María? Yo, una último apunte, y es que cuando me ha hecho mucha gracia porque María ha cerrado su intervención diciendo esta obra de teatro todavía continúa cautivando la imaginación. Justamente el año pasado, en la temporada 2023 del Teatro Clásico Español, se representó el castillo de Linda Brides. O sea que sí, sí, completamente pertinente. Sí, sí, está ahí, sigue en escena. Ujú. Claro, habría estado bien verla. No. No nos la trajeron. No nos la No, pero trajeron. igual hay una grabación. Si hay Claro, alguna videograbación, sí que se la se puede ver ahí. paso la referencia. Pero YouTube bueno. debe estar, ¿no? Ah, ujú. Pues más dudas, preguntas. Sí, Sharon Suárez Larios. Curiosidad. Es para precisamente. Ah, sí. Solamente, sí, pero sí creo que ahí Ahora estaba bien, ¿verdad? Sí. Es para saber si esta parte, es que me llamó mucho la atención esto de fingido, que decías que podía ser como pintado, ¿no? Era pintado. Que era pintado. ¿Habría posibilidad de que más bien fuera a partir de las didascalias implícitas, que no se pintara como tal, sino que se dejara la imaginación de los que integraban, bueno, el público? Comprendo. Gran parte de esto está estudiado por Ruano de Lazo, ¿no? Entonces, él sí explicita que, por ejemplo, el, la escenografía del Corral de Comedias opera sinecdóquicamente, ¿no? Plan, pongo un árbol y digo, oh, qué bosque tan espeso, y ya todos, no manches, sí, qué bosque tan espeso. O sea, un poco funciona Ajá. de las Pones dos una formas. banca, oh, qué salón más, ¿no? Y ya resulta que son muchos. Entonces, sí hay una parte ahí, pero cuando está en la didascalia explícita, fingido, esto es pintado. Ujú. ¿No? ¿De qué? Gracias, María.
Bueno, creo que el tiempo es tirano otra vez. Entonces tenemos que cerrar esta sesión y este coloquio porque pues ya nos tenemos que retirar. Muchísimas gracias por toda su participación, su asistencia desde lugares lejanos, de lejanas tierras y cercanas también. Muchas gracias a todos y pues bueno, pues no sé si quieras comentar algo ya. Bueno, pues así cerraríamos entonces esta sesión del seminario de estudios sobre narrativa caballeresca con el cierre del coloquio internacional El Caballero del Febo y su ciclo, el desarrollo de la prosa de ficción hispánica. Muchas gracias, Daniel, muchas gracias, María, muchas gracias, Rocío, que estén muy bien y buenas tardes, gracias al público asistente. Nos vemos después. Muchas gracias. Hasta luego. Gracias.